En una tarde de invierno, envuelta por la niebla, una joven descendió del carruaje que crujía ante las rejas oxidadas de Ravenscourt Manor. La lluvia golpeaba su sombrero y el viento jugaba con los pliegues de su abrigo. Pero Lady Isabel Montfort no tembló. Había viajado desde Francia para cumplir el último deseo de su padre. Frente a ella se alzaba la mansión que ahora sería su hogar, una fortaleza de piedra ennegrecida por el tiempo, cuyas ventanas parecían observarla con el mismo recelo que los criados alineados en silencio. Dicen que cada muro guarda un secreto, y los de Ravenscourt Manor, más que ninguno, respiraban tragedia. En el umbral la esperaba Lord Damien Ravenscourt, el enigmático conde que debía ser su tutor. Alto, de mirada helada y semblante marcado por una melancolía inexplicable, la recibió sin una sonrisa. Nadie habló durante los primeros minutos, solo el sonido del reloj del vestíbulo, que marcaba cada segundo como una advertencia. Fue entonces cuando Isabel sintió una extraña sensación. No era miedo, sino una atracción profunda, inadecuada, que parecía desafiar la lógica. Sin saberlo, al cruzar aquel umbral, había sellado su destino, uno tejido de sombras, mentiras y un amor que jamás debió existir. Durante los primeros días en Ravenscourt Manor, Isabel sintió que el tiempo había dejado de existir. La mansión parecía suspendida en un silencio que solo era roto por el murmullo del viento filtrándose entre las grietas de los ventanales y el crujir de los pisos de madera. Los criados hablaban en susurros, y cada vez que ella intentaba entablar conversación, respondían con frases cortas y miradas huidizas, como si temieran despertar algo dormido entre aquellas paredes. El conde, por su parte, se mostraba distante, casi inaccesible. Comía en silencio, se retiraba temprano y pasaba largas horas encerrado en la biblioteca, un lugar que nadie osaba cruzar. Isabel, criada en la serenidad del convento, no comprendía ese tipo de soledad sin embargo, había en la presencia de Damien Ravenscourt una fuerza que la atraía tanto como la aterraba. Había algo en su silencio que pedía ser comprendido, algo en su mirada que hablaba de un dolor antiguo. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, Isabel decidió recorrer los pasillos del ala oeste. Llevaba solo una vela, cuya luz temblorosa dibujaba sombras en las paredes cubiertas de retratos velados por sábanas. Uno de ellos llamó su atención, el retrato de una mujer de rostro pálido, cubierta con un velo negro, con la misma expresión serena que se veía en las estatuas de los cementerios. A sus pies, una placa con un nombre apenas legible, a Lady Eleanor Ravenscourt. Isabel sintió un escalofrío. Recordó las palabras de la ama de llaves, dichas con un tono casi supersticioso: no hable de la señora, señorita. Algunos secretos descansan mejor bajo tierra, pero el retrato parecía observarla, como si pidiera que alguien lo escuchara. En ese instante, el sonido de pasos firmes se acercó desde el corredor. Damien apareció entre las sombras, con el rostro endurecido. «Este ala está prohibida después del anochecer», dijo con voz grave. Isabel quiso disculparse, pero su tono no era de ira, sino de advertencia. Sin embargo, cuando la luz de la vela rozó su rostro, ella vio algo más a miedo. El conde temía algo que no se atrevía a nombrar. Esa noche, de regreso a su habitación, Isabel no pudo dormir. La imagen del retrato y la expresión de Damien se mezclaban en su mente, como piezas de un rompecabezas sin sentido. ¿Qué había ocurrido con Lady Eleanor? ¿Por qué el conde vivía rodeado de sombras y prohibiciones? Y sobre todo, ¿por qué cada vez que sus miradas se cruzaban, sentía una mezcla de ternura y peligro que la hacía olvidar quién era y a qué había venido? Lo que Isabel no sabía era que en aquel mismo momento, en la biblioteca cerrada con llave, Damien sostenía una carta amarillenta entre sus manos, una carta con el sello de los Montfort do apelido que ella levaba, y mientras el fuego consumía lentamente los bordes del papel, sus ojos se llenaban de la misma melancolía que lo perseguía desde hacía años, porque en lo más profundo de su alma, el conde ya intuía que el destino que los unía sería tan imposible como inevitable. Los días siguientes, una tensión invisible comenzó a tejerse entre los pasillos de Ravenscourt Manor. Isabel, cada vez más curiosa por el pasado de su tutor, observaba los detalles que el silencio pretendía esconder en él. El comedor, una silla permanecía siempre vacía, colocada al extremo de la mesa, frente a Damien. Nadie la tocaba, nadie la retiraba.
En la galería, un piano cubierto de polvo esperaba a manos que nunca volverían a tocarlo. Y en el jardín invernal, junto al lago helado, un banco de hierro guardaba las marcas de un nombre grabado a fuego en Eleanor. Todo hablaba de una ausencia que no había sido aceptada, de un amor que se había convertido en condena. A veces, al cruzar los corredores, Isabel creía escuchar el roce de un vestido o el suspiro de una voz que no era la suya. Pero lo que más la perturbaba era la manera en que Damien la observaba cuando creía que ella no lo notaba, a una mezcla de vigilancia, ternura y culpa. Una tarde, la joven decidió acercarse al corazón prohibido de la mansión en la biblioteca. Esperó el momento en que el conde saliera para cabalgar y, con la ayuda de una llave que encontró en el despacho del mayor Rodemont, abrió la puerta. El aire estaba impregnado de un aroma a cuero antiguo y a papel húmedo. Filas interminables de estanterías cubrían las paredes. Ypsilon Nili Centrum, sobre un escritorio, descansaban varias cartas cerradas con el mismo sello de cera, el escudo de los Montfort. Isabel sintió que el corazón le latía en el cuello. ¿Qué hacía su apellido en la correspondencia del conde? Entre los libros halló también un medallón de oro, delicadamente tallado con dos iniciales entrelazadas, Ani y Ameme. Sus dedos temblaron al abrirlo. Dentro había un mechón de cabello castaño y una nota diminuta que decía: "A la verdad te protegerá, incluso cuando duela". En ese momento, un ruido seco la sobresaltó. Damien estaba en el umbral, con el rostro ensombrecido por la luz del atardecer. «Esa llave no debería estar en tus manos», dijo con un tono bajo pero firme. Isabel retrocedió, sintiendo la vergüenza arderle en el pecho. Sin embargo, cuando él avanzó un paso, algo en su mirada se quebró. No era ira, era desesperación. «Hay cosas que no debes saber, Isabel, cosas que podrían destruirte». En ella, con voz temblorosa, replicó: «¿Destruirme o liberarme?». El silencio que siguió fue tan profundo que podía oírse el crepitar de la chimenea. Damien apartó la vista, como si luchar contra sus propios pensamientos le resultara insoportable. «No entiendes», murmuró. «Tu presencia aquí no fue casual. Hay quienes te quieren fuera del camino». En Isabel sintió un frío recorrerle la espalda. Pensó en su prima Lady Beatrice y en las miradas de superioridad que siempre le había dirigido desde niña. ¿Sería posible que ella tuviera algo que ver con aquel misterio? Antes de poder preguntar más, el conde giró sobre sus talones y se marchó, dejando la puerta entreabierta. En el escritorio, bajo la luz moribunda del día, el medallón brillaba como si ocultara la llave de un destino que ella apenas comenzaba a sospechar. Esa noche, mientras el viento aullaba entre las torres y la lluvia azotaba los ventanales, Isabel no durmió. Se ficó observando la llama de la vela, pensando en el conde, en la carta, en el nombre de su familia repetido una y otra vez entre los documentos. No podía ignorar la atracción que sentía por él, pero ahora esa atracción estaba teñida de miedo y de un presentimiento que no podía nombrar. Afuera, en la oscuridad, Damien cabalgaba bajo la tormenta, tratando de huir de aquello que ya lo alcanzaba, en el recuerdo de Eleanor, la culpa, y el rostro de la joven que había llegado para desenterrar lo que él juró, enterrar para siempre. Con el paso de los días, Isabel comprendió que la mansión no solo guardaba secretos, los respiraba. Las cortinas parecían moverse aún sin viento, los relojes se detenían sin motivo, y en las noches más silenciosas, el eco de pasos que no pertenecían a nadie recorría los pasillos. Los criados fingían no escuchar, pero sus rostros pálidos los delataban. Solo Damien caminaba entre las sombras con una serenidad casi fantasmal, como si aquel lugar fuera una extensión de su propio tormento. A veces, Isabel lo veía en el cementerio familiar, frente a una tumba sin nombre bajo la lluvia. Nunca se acercaba lo suficiente para interrumpirlo. Intuía que aquel duelo no admitía testigos. Sin embargo, cuanto más intentaba mantener la distancia, más sentía que su corazón la traicionaba. Era como si una fuerza invisible la empujara hacia él, como si las sombras que los rodeaban se confabularan para unirlos, aunque el mundo entero se opusiera. Una tarde gris, cuando los árboles del jardín parecían esqueletos bajo el cielo nublado, Isabel recibió una visita inesperada a Lady Beatrice Harlan. Llegó envuelta en perfumes caros y palabras dulces.
pero con la sonrisa afilada de quien nunca da un paso sin calcular su beneficio. Mi querida prima, dijo, abrazándola con una frialdad apenas disimulada, no sabes cuánto lamento lo que has pasado. Vivir aquí debe ser difícil. Anne Isabel notó que su llegada alteró el ambiente. Los sirvientes evitaron cruzarse con Beatrice y Damien. Al verla, tensó la mandíbula. Entre ellos había algo más que cortesía fingida. Había historia. Beatrice parecía saberlo y jugaba con ese conocimiento como un gato con su presa. Durante la cena habló de rumores, de la difunta esposa del conde, de una carta perdida y de una herencia disputada. Dicen que el destino de los Montfort está atado a los Ravenscourt desde hace generaciones, comentó con voz melosa, mientras su mirada se deslizaba hacia Isabel. Quizás demasiado. Atado, Damien interrumpió bruscamente, levantándose de la mesa. No repita rumores bajo mi techo, Lady Harlan. El silencio cayó pesado. Isabel sintió un nudo en la garganta. Lo que antes eran sospechas, ahora se transformaba en certezas. Algo oscuro conectaba su nombre con el de aquel hombre. Esa noche, incapaz de resistir la presión, Isabel volvió a la biblioteca. Buscaba respuestas no ya por curiosidad, sino por necesidad. Revisó los cajones, los libros encuadernados en cuero, los papeles amarillentos. Y entonces, detrás de un retrato roto del padre de Damien, hay un compartimento oculto. Dentro, un pequeño cofre. Lo abrió con manos temblorosas y encontró una carta sellada con el escudo de los Montfort. El corazón le dio un vuelco. La reconoció. Era la misma carta que había visto arder parcialmente días atrás en manos del conde. Con cuidado rompió el sello. Las palabras parecían escritas con prisa, pero el contenido era devastador. Su padre hablaba de un pecado cometido hacía más de 30 años, de un niño nacido fuera del matrimonio, de un amor prohibido con una mujer casada y de una promesa a proteger la sangre Montfort sin importar el precio. Ese niño, decía la carta, era Damien Ravenscourt. Isabel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El hombre al que amaba en secreto, aquel cuya mirada la hacía temblar, era su medio hermano. El impacto la dejó sin aliento. Las lágrimas rodaron por su rostro, no solo de horror, sino de una tristeza tan profunda que la quebró en silencio. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía el destino ser tan cruel, tan meticuloso en su castigo? Quiso gritar, pero no había voz suficiente para el dolor que la atravesaba. Cayó de rodillas, aferrando la carta contra el pecho, mientras la llama de la vela vacilaba en el aire helado. En ese instante, la puerta se abrió. Damien estaba allí, observándola con un rostro pálido, casi espectral. No necesitó preguntar qué había descubierto. Anne lo vio en sus ojos. «Ahora, lu sabes», murmuró. «Dime que no es cierto», susurró ella, sin fuerzas. El conde bajó la mirada, y su silencio fue la confirmación más cruel. En Leo Cogedor, el reloj marcó la medianoche. Afuera, la tormenta rugía como si el cielo mismo llorara con ellos, y en el corazón de Ravenscourt Manor, dos almas destinadas a encontrarse comprendían que el amor que los unía era el mismo que los condenaba. Esa noche marcó el inicio de un silencio insoportable. Isabel evitaba al conde y él parecía buscar la distancia con la misma desesperación con que antes buscaba su presencia. Sin embargo, cuanto más trataban de huir uno del otro, más los unía la corriente invisible de lo prohibido. En cada cena, el aire se volvía denso. Las miradas se cruzaban sin querer, y un simple roce de manos bastaba para encender una tormenta de emociones contenidas. Isabel pasaba horas en su habitación, releyendo la carta, intentando encontrar alguna grieta, algún indicio de error, pero las palabras eran claras, y su caligrafía, inconfundible, era la letra de su padre. Y aún así, algo en su corazón se resistía a aceptar que todo fuera verdad. La culpa la devoraba, pero la razón no bastaba para extinguir lo que sentía. Porque en medio de la desesperanza, la pasión seguía viva, menos ardiente, peligrosa, como una vela encendida en una cripta. Damien, por su parte, vagaba por la mansión como un hombre condenado. Desde que Isabel había llegado, su mundo de sombras se había llenado de luz, y ahora esa luz se volvía castigo. Recordaba el día en que recibió la carta del difunto Lord Montfort.
la misma que ahora reposaba en manos de Isabel. Había creído entonces que era una advertencia, una confesión, quizás una forma de limpiar culpas antes de morir, pero nunca se atrevió a comprobar su autenticidad. Guardó la carta como quien guarda un veneno, sabiendo que si alguien la descubría, todo su mundo se derrumbaría, y así había sido. La veía caminar por los corredores y sentía un deseo que lo destrozaba por dentro. Han la amaba con el mismo fuego con que había jurado no amar nunca más, y ahora el destino le demostraba su crueldad al amar a quien no debía, amar a quien su propio nombre le prohibía. La tensión crecía con cada amanecer. Lady Beatrice, siempre al acecho, percibió el cambio, las miradas, los silencios, la incomodidad, y comprendió que la verdad, esa que podía destruirlos a ambos, era su arma más poderosa. Una tarde, mientras Isabel paseaba por los jardines, Beatrice se acercó con una sonrisa cargada de veneno. «Qué curioso, prima», dijo, fingiendo inocencia. «He escuchado rumores sobre la verdadera razón por la que el conde te mantiene aquí. ¿Acaso no te lo ha contado todo? ¿No te dijo que el escándalo que lo persigue tiene tu apellido entre sus raíces?» Isabel se estremeció, pero guardó silencio. Beatrice disfrutaba de su inquietud. «Ten cuidado, querida. En Ravenscourt los muertos no son los únicos que guardan secretos». Y se alejó, dejando tras de sí el aroma dulce de la malicia. Esa misma noche, un acontecimiento lo cambió todo. Una tormenta azotaba la mansión con furia, el viento hacía vibrar los cristales y los truenos parecían golpear el alma misma de la casa. Isabel, agitada, decidió descender hasta la capilla familiar, un lugar que había evitado desde su llegada. Allí, entre los cirios apagados y las sombras de los ángeles de piedra, encontró al conde, de rodillas, rezando. Su rostro estaba empapado, no de lluvia, sino de lágrimas. Cuando la vio, no se movió. «¿Por qué rezas?», preguntó ella, con voz temblorosa. «Porque no sé si soy un hombre o un monstruo», respondió él. Isabel avanzó un paso, sin miedo. «Ninguna culpa puede nacer del amor». Damien levantó la vista, con una mezcla de angustia y ternura. «No digas mi nombre así, no lo hagas más difícil». Pero ella ya estaba frente a él, y antes de que pudiera contenerse, tomó su rostro entre las manos. Sus labios se encontraron, y el tiempo se detuvo. No había ley, ni sangre, ni pecado que pudiera frenar aquel beso, solo el sonido de la tormenta, que rugía afuera como testigo de lo inevitable. Cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado el límite del retorno. No eran ya tutora y pupila, ni conde y protegida, ni siquiera dos almas separadas por un apellido. Eran dos seres fundidos por un destino que los desafiaba. Pero en el eco de aquel beso también se oía el preludio de la tragedia. Porque en las sombras del corredor alguien los había visto. Lady Beatrice, con los ojos encendidos de ira y triunfo. Apretó entre sus dedos un sobresellado, el verdadero documento que probaría que toda la carta que Isabel había leído era una falsificación cuidadosamente planeada. El amanecer siguiente llegó con un silencio denso, casi antinatural. La tormenta había cesado, pero Ravenscourt Manor despertó bajo una calma inquietante, de esas que preceden a las catástrofes. Isabel se levantó con el alma desgarrada. Apenas recordaba haber dormido. Cada vez que cerraba los ojos, sentía en los labios el eco del beso prohibido, el roce de las manos de Damien, la certeza de un amor que la consumía. Quería creer que todo podía tener una explicación, que la carta escondía una mentira, que el destino podía ser reescrito, pero la duda era un veneno lento. Mientras se vestía, oyó pasos en el corredor y una voz que reconoció de inmediato en Beatrice. Estaba hablando con el mayordomo, y su tono era tan cortante como una cuchilla. «Asegúrese de que la carta llegue. Hoy mismo a la corte. Lord Harlan sabrá qué hacer con ella». Isabel se detuvo, paralizada. ¿Qué carta? ¿Qué intento de daño tramaba ahora su prima? Horas después, Damien la convocó en el salón principal. Su semblante estaba sombrío, más que de costumbre. Sobre la mesa reposaba una misiva abierta. «¿Reconoces esto?», preguntó. Isabel se acercó y al ver el sello de cera, su corazón se detuvo. Era la carta de su padre, pero esta vez las líneas finales, aquellas que hablaban del parentesco, entre ellos estaban acompañadas por otra hoja,
escrita con una caligrafía distinta, Lagi Beatrici. En ella, la malvada insinuaba que Isabel había seducido al conde deliberadamente, con la intención de heredar los bienes de los Montfort y de los Ravenscourt, que todo su comportamiento no era más que un acto de manipulación. Isabel sintió la sangre abandonarle el rostro. No, esto no es verdad. Damien, tienes que creerme. Él la observó con un dolor indescriptible. Quiero hacerlo, Isabel, pero todo lo que me rodea es mentira. Mi pasado, mi nombre, mi familia. ¿Cómo saber qué es real? Las lágrimas resbalaron por las mejillas de la joven A. Esto lo es, lo que sentimos, lo que vivimos. Eso no puede ser una mentira. And Damien cerró los ojos, como si las palabras fueran una herida abierta. El amor no basta cuando el honor está en juego. Fue entonces cuando el sonido de un carruaje interrumpió la conversación. Los heraldos de la corte habían llegado, trayendo consigo la orden de arresto contra Damien Ravenscourt por la desaparición de su esposa, un caso reabierto gracias a las nuevas pruebas enviadas a Anónima o Menchi. Isabel comprendió al instante quién estaba detrás. Beatrice. La mujer había movido sus piezas con precisión de serpiente. Mientras los guardias irrumpían en el salón, Damien no opuso resistencia. Solo la miró una vez más, y en sus ojos ella vio algo más fuerte que la resignación aún, un juramento silencioso de protegerla, aún desde la desgracia. No vigacé, nada, murmuró antes de ser escoltado fuera de la mansión. Isabel quiso correr tras él, pero los sirvientes la detuvieron. Beatrice observaba la escena desde la escalera, con una sonrisa victoriosa, sosteniendo entre sus dedos el medallón dorado de los Montfort. Parece que el amor tiene un precio, prima, y tú estás a punto de pagarlo en aquella noche. Ravenscourt Manor volvió a hundirse en las sombras. Isabel, desesperada, buscó refugio en la biblioteca. Allí, entre las ruinas de los recuerdos, comenzó a revisar cada carta, cada documento, cada rastro de verdad que pudiera limpiar el nombre del hombre que amaba. Y entonces, entre los libros apilados en el suelo, encontró un sobre sin sello, con el mismo papel en que estaba escrita la carta que había destruido su vida. Al leerlo, su corazón se detuvo. Era un borrador. Las líneas, escritas con la misma caligrafía que la carta original, estaban tachadas y corregidas. Algunas palabras repetidas, otras eliminadas, pero había algo. Más al reverso del papel, en tinta más reciente, la firma de Beatrice Harlan. La falsificación era evidente. El temblor que recorrió su cuerpo fue una mezcla de furia y liberación. La verdad había estado oculta no en su sangre, sino en la ambición de una mujer dispuesta a destruirlo todo. Sin dudar, tomó el sobre y lo guardó contra su pecho. Sabía que debía llegar a la corte antes del amanecer, antes de que Damien fuera condenado por crímenes que no cometió. Salió de la mansión bajo la lluvia, montó a caballo y cabalgó sin mirar atrás, guiada por un solo propósito: en salvar al hombre que amaba, limpiar su nombre y enfrentar por fin al verdadero enemigo. Porque en su corazón, Isabel ya no era la muchacha inocente que había llegado entre tormentas. Ahora era una mujer dispuesta a desafiar la nobleza, la mentira y el destino en nombre del amor. El amanecer llegó envuelto en una neblina densa que cubría los campos como un sudario. Isabel cabalgaba sin detenerse, con el rostro empapado por la lluvia y las manos crispadas sobre las riendas. No sentía el frío ni el dolor, solo el pulso frenético de su corazón, impulsado por una mezcla de miedo y determinación. Sabía que el tiempo jugaba en su contra. En pocas horas, la audiencia en la corte sellaría el destino de Damien, acusado no solo de la desaparición de su esposa, sino también de la falsificación de documentos de herencia. Todo había sido orquestado por Beatrice, esa serpiente vestida de seda que ahora jugaba el papel de benefactora ante los nobles de Londres. Isabel debía llegar antes de que la sentencia fuera dictada. Cabalgó hasta que los pulmones le ardieron, hasta que las sombras del amanecer se disolvieron en la claridad pálida del día. Cuando las puertas del tribunal se abrieron ante ella, el murmullo de la multitud la envolvió como un oleaje. Los rostros se giraron, sorprendidos por la irrupción de aquella joven empapada, con los cabellos desordenados y los ojos encendidos de una fuerza que parecía más grande que ella misma. Damien estaba de pie en el estrado, con las manos atadas y el rostro sereno, resignado a su destino. Frente a él,
Los jueces escuchaban las declaraciones de Lady Beatrice Harland, que hablaba con voz dulce y calculada, presentando documentos y testigos, tejiendo con precisión su red de mentiras. Isabel avanzó sin esperar permiso, sosteniendo el sobre que había guardado contra su pecho. Su voz tembló al principio, pero pronto se volvió firme, casi implacable. Esa carta es una falsificación y puedo probarlo. Los murmullos se transformaron en un silencio expectante. Beatrice palideció, aunque trató de mantener la compostura. Mi querida prima, dijo con fingida calma, quizás el viaje te ha confundido. No querrás arrastrar aún más vergüenza sobre tu familia. Pero Isabel no se detuvo. Entregó el sobre al juez principal y explicó cómo había encontrado el borrador en la biblioteca, con la caligrafía de Beatrice al reverso. Los magistrados compararon las letras, los trazos, las manchas de tinta, y pronto el engaño quedó al descubierto. Beatrice intentó defenderse, pero su voz se quebró al enfrentarse con la evidencia. «Es una conspiración», gritó desesperada. Sin embargo, nadie la escuchó. La verdad se había levantado con la misma fuerza que la tormenta de la noche anterior. El juez se puso de pie y declaró la inocencia de Lord Damien Ravenscourt, absolviéndolo de todas las acusaciones. La sala estalló en murmullos, pero Isabel no los oyó. Solo vio a Damien, que la miraba con una mezcla de incredulidad y emoción contenida. Beatrice fue escoltada fuera de la corte, su nombre arruinado, su fortuna perdida. La falsificación no solo había destruido su reputación, sino que reveló su participación en la desaparición de Lady Eleanor, quien en realidad había huido años atrás bajo su manipulación. La red de mentiras se derrumbaba con un estruendo moral que resonaba en todos los rincones de la nobleza. Isabel permaneció inmóvil unos segundos, temblando entre el alivio y la fragilidad. Damien se acercó lentamente, libre al fin, y cuando sus miradas se encontraron, el mundo pareció detenerse. «Lo sabías desde el principio», dijo él, con voz quebrada. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Sabía que no podía ser culpable de nada, salvo de amar demasiado. Salieron de la corte juntos, sin palabras, mientras el cielo comenzaba a despejarse. El aire olía a tierra mojada y a redención. En los días siguientes, Ravenscourt Manor fue transformándose. Las cortinas volvieron a abrirse, las chimeneas se encendieron, los retratos cubiertos fueron restaurados. Isabel caminaba por los pasillos con la serenidad de quien ha enfrentado todos los abismos y ha regresado. Damien, liberado del peso de la culpa, volvió a ser el hombre que el tiempo y la pena habían oscurecido. La carta falsa fue quemada ipsilon en su lugar. Isabel guardó otra Anne, una nota escrita por el conde, donde prometía que nunca volverían a ocultarse de la verdad ni del amor. Un mes después, Ravenscourt fue testigo de un nuevo amanecer. En los jardines donde antes reinaba el silencio, las flores volvían a abrirse y las campanas del pueblo repicaban anunciando una boda discreta, pero profundamente esperada. Lady Isabel Montfort, ya no la huérfana inocente, sino la mujer que había desafiado a la sociedad, tomó la mano de Lord Damien Ravenscourt frente a la pequeña capilla. No hubo grandes discursos ni testigos